Estimados colegas del curso Estrategias Didácticas de Aprendizaje para los Entornos Virtuales, recientemente he recibido algunas inquietudes en referencia a la actividad número 3, en donde se les solicita que realicen o diseñen 3 estrategias didácticas que luego deberán incorporar a sus entornos de aprendizaje respectivos, que se corresponde con la estrategia global o la estrategia de proyecto integrador de este módulo, en donde ustedes, cada uno de los subproductos que van generando en cada una de las unidades, son apropiados o son propicios para poder ser integrados a un entorno virtual. De tal manera de que primero quisiera contextualizar por qué la actividad número 3 y cómo se viene integrando cada uno de los elementos y de las actividades que hemos desarrollado en esta unidad. Lo primero es que iniciamos identificando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que como docente o como en nuestra práctica docente nos vamos a encontrar en el entorno, en el contexto educativo que cada uno de nosotros tenemos, independientemente que estemos en Nicaragua, en Colombia, en Guatemala. Nos vamos a encontrar con diferentes contextos. Algunos elementos, como ustedes han podido ver en los foros, son comunes a todos los entornos docentes, a todos los entornos educativos. Otros difieren un poco. Entonces es importante conocer a qué nos vamos a enfrentar, cuál es nuestra realidad en nuestra institución de educación superior o nuestra educación de educación en cualquiera de los subsistemas educativos en donde ejerzamos la labor docente. Y luego en la actividad número 2 les propongo o les proponía que realizaran una reflexión introspectiva de cuáles son cuáles son los elementos que ustedes consideran o que ustedes valoran más al momento de ejercer o de diseñar las actividades educativas en su aula o para sus estudiantes. Porque obviamente somos humanos y cada uno de nosotros tenemos diversas preferencias, ¿verdad? Unos nos inclinamos más a los aspectos eminentemente prácticos, otros hacemos una combinación de investigación-acción, otros nos gusta la parte de conferencias teóricas, es decir, diversas formas de organización de los aprendizajes y que con la que cada quien se siente, digamos, más cómodo. Es importante identificar los actores, los elementos que intervienen, las actividades, etcétera, como se los propongo en la rueda de la docencia, y tener ese pulso, tener esa base de criterio, les va a ayudar a proponer de manera más imparcial una técnica, una estrategia didáctica a sus estudiantes. Bien, cuando ya tenemos el contexto, cuando nos conocemos o hemos reflexionado de nuestros propios intereses como educador, entonces pasamos ya a la parte de planificación. Y en la parte de planificación lo que requiero es la siguiente, que concluimos en la unidad con la actividad número 3. En la actividad número 3 van a encontrar 2 documentos que son altamente importantes y necesito que realicen una lectura reflexiva de ambos. El primero es un resumen de los contenidos que lo pueden encontrar en el acápite de documentos generales de la unidad.
Y el segundo es el formato meramente de la estrategia que ustedes van a diseñar. Está contenido ese formato, está el enlace de ese formato en la guía metodológica de la actividad número 3. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? ¿Cuál es el producto que yo espero que se desarrolle en esta actividad? En principio, necesito que ustedes desarrollen 3 estrategias didácticas. Para desarrollar estas 3 estrategias didácticas, van a necesitar identificar y enlazar los aspectos teóricos abordados en los documentos antes mencionados con su propia estrategia y su propia filosofía de cómo intervenir en los aspectos pedagógicos, académicos en el aula. Entonces, la estrategia, lo primero es seleccionar la estrategia. Entonces, como se los mencionaba o como se los indicaba en la referencia, en la bibliografía y la documentación indicada en el módulo, en la unidad, perdón, ustedes tienen básicamente 3 consideraciones que tienen que hacer ahí. Si la estrategia va a ser orientada de manera individual, si la estrategia va a ser orientada para una actividad de desarrollo de grupo o va a ser una actividad colectiva para un aprendizaje colaborativo. De tal forma de que cuando esto se tiene claro, esa estrategia, cada una de esas estrategias en el documento resumen le he señalado un compendio de diversas técnicas que pueden aplicar. Obviamente estas técnicas han sido pensadas para trabajo presencial. Entonces, ahí es lo que para eso nos va a ayudar el formato que les propongo, para adaptar estas técnicas, las más adecuadas, las que se adecúen a la estrategia que hemos seleccionado, para nuestro entorno virtual. De tal forma que una vez que tenemos la estrategia, la técnica, vamos a pasar a la metodología que vamos a utilizar con nuestros estudiantes. Eso ustedes, yo sé que ya lo hacen. Únicamente quiero que lo expresen en el formato que les estoy proporcionando. Es un formato que utiliza una universidad mexicana y que a mí en lo particular me ha gustado porque es muy práctico. Va a los puntos que son troncales para el diseño de la planificación docente meramente en la parte de elección de actividades en el EVA. Entonces, cuando han decidido cuál es la técnica apropiada para sus estudiantes, han decidido en qué momento van a aplicar esa técnica. Si es lo van a aplicar de manera preinstruccional, coinstruccional o postinstruccional, en dependencia de la intención educativa que ustedes tengan, van a culminar, ¿verdad? O van a asociar, o necesito que por cada una de las técnicas o de la estrategia seleccionada se asocie un recurso educativo, obviamente digital. Entonces, en otro curso que impartimos también en este proyecto, en el proyecto Akaila, realicé un video donde desarrollo un objeto de aprendizaje, que es un mapa interactivo, que yo lo utilizo como una técnica para reforzar el aprendizaje en un curso de computación para mis estudiantes, en donde se
indican los componentes de un computador. Entonces les dejo el enlace también, y entonces les dejo el enlace de cómo desarrollar ese objeto de aprendizaje digital en el sitio, en el espacio EducaPlay. Pueden utilizar el recurso digital que ustedes consideren apropiado. Y eso puede ir desde una serie de diapositivas interactivas hasta pequeños spots de video o elementos más interactivos como el que yo les propongo. En ese espacio EducaPlay también pueden encontrar un sinnúmero de recursos que los pueden explorar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que van a entregar? ¿Y a qué le he llamado yo repositorio? Que ahí es donde veo que he creado tal vez un poquito de inquietud. El repositorio no va a ser más que, por cada uno de ustedes, van a haber 3 formatos que se corresponden a las 3 estrategias que ustedes han identificado con su metodología, con la técnica y con al menos un objeto de aprendizaje digital. De tal manera que como mínimo en cada repositorio individual debería aparecer 3 formatos que se corresponden a las 3 estrategias, más los 3 objetos mínimos, ¿verdad? Porque tal vez alguna actividad requiere de más, pero bueno, lo mínimo. 3 objetos de aprendizaje digital, que son los recursos que van a contribuir para lograr las competencias que ustedes estimen conveniente desarrollar para esa actividad en particular. Espero que les haya servido este video como una nota aclaratoria. Es algo que lo estoy desarrollando. Me disculpan algunos lapsos o espacios en que me he quedado un poco sin saber qué decir, pero lo estoy desarrollando. Bueno, ya es una hora bastante entrada en la noche, tenía que hacer otras actividades, pero miren, yo les motivo y les insto. Es algo que nosotros ya hacemos como maestros, como educadores, como facilitadores, como mediadores pedagógicos, como ustedes quieran llamarle, en nuestra práctica docente. Manos a la obra.